Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Cultura Política Podcast. Nosotros muy agradecidos de la audiencia, de ustedes que interactúan con nosotros a través de nuestras distintas plataformas, streaming, YouTube y también nuestra plataforma de Instagram. Gracias por su apoyo y esperamos que siempre, ¿verdad?, ustedes estén ahí acompañándonos. Hoy tenemos un nuevo episodio bastante especial y peculiar porque ustedes saben que nos estamos aproximando a las elecciones presidenciales y congresuales en la República Dominicana y nuestra frase del día es alusiva precisamente a eso. Dice así: tienes que votar, vota, vota, no hay más. Es la manera como avanzamos. Así dijo Michelle Obama, quien era abogada, escritora y ex primera dama de los Estados Unidos en los años 2009 a 2017. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese pensamiento. Hay que ir a las urnas, hay que ejercer nuestro derecho al voto. Es la única manera en que podemos ser parte de la democracia, de la historia de la República Dominicana y sobre todo de poder alzar nuestra voz si no estamos de acuerdo con algo, de poder refutar si no estamos en consonancia con algún proyecto, con algún funcionario, pero si nos quedamos desde nuestras casitas, desde nuestra comodidad y no ejercemos el derecho más simple, que es de donde inicia todo, que es votar, entonces ya luego no deberíamos de estarnos quejando. Así que también de inicio le invitamos a todos ustedes que este próximo 19 de mayo pues tengan en agenda ir a las urnas e ir a ejercer su derecho al voto. Y precisamente la invitada del día de hoy estaremos empleándonos a fondo respecto al tema de las elecciones, pues ella es una abanderada de la democracia, es una defensora de la democracia y vamos a estar hablando precisamente de un movimiento que inició ya hace un tiempo y ha estado haciendo presencia en localidades de la República Dominicana y vamos a estar hablando precisamente de guardianes de la democracia y estaremos conversando con Julia Hernández, quien es la coordinadora de Santiago. Bienvenida, Julia. Gracias, Nicole. Feliz de estar aquí. De verdad que para nosotros es un grato placer tenerte en este podcast, ya en esta parte final, en esta recta final del proceso electoral. Y sorprendentemente, estamos ya a unos días, pero hay mucha gente que tiene muchas dudas respecto al voto y más adelante estaremos, yo sé que contigo y tu experiencia, esclareciendo algunas de esas dudas. Sin embargo, quiero que iniciemos conversando sobre Guardianes de la Democracia, que desde que yo vi ese movimiento me llamó muchísimo la atención. ¿De dónde surge? Mira, Guardianes surge en el 2020 con las protestas que se produjeron sobre todo en la Plaza de la Bandera tras la cancelación de las elecciones. Entonces, fue un momento fuerte, fue un momento en el que nos quitaron lo que creíamos que era intocable, que eran las elecciones. Sí. Nosotros sabemos que veníamos arrastrando problemas en la democracia, muchas cosas que se podrían mejorar, pero cuando se cancelaron esas elecciones municipales fue algo sin precedente y fue la primera vez en que mucha gente sintió los problemas de nuestro sistema electoral muy de cerca. Eso provocó mucha efervescencia, provocó también la involucración de mucha juventud que no vivió, qué sé yo, los 12 años de Balaguer, que no vivió otras transiciones importantes en nuestro país. Entonces, que había vivido cierto nivel de estabilidad hasta ese momento. Entonces, a raíz de ese choque, viendo esas dificultades que teníamos con la conciencia de que necesitamos soluciones, entonces nace Guardianes como una manera de participar y de ser parte de esas soluciones. Y realmente una de las características precisamente de ustedes y de ese movimiento es que son jóvenes y mucha gente y se ha hablado de que quizás la juventud no le gusta involucrarse mucho en la política. Antes de surgir este movimiento y lo que sucedió en el 2020, ¿tú y tus compañeros estaban alerta de los procesos políticos que se llevaban en el país? No tanto, sobre todo, tú sabes, uno se mantiene alerta con cosas, y uno se manifiesta sobre todo desde la sociedad civil. Yo misma en ese momento vivía fuera del país y duré muchos años con organizaciones sin fines de lucros y haciendo talleres y en escuelas y cosas así, como con la inquietud y con el deseo de que las cosas mejoren.
Pero no, mucha gente no necesariamente aplicando ese deseo de que las cosas mejoren en el ámbito político. Y eso es parte de las debilidades. O sea, parte de las debilidades que nosotros vimos en el 2020 fue que necesitamos involucrarnos, que necesitamos participar, que hay como una barrera muy fuerte entre la ciudadanía, entre esa juventud y esa participación en estos procesos. Ya luego de que se conforme el movimiento, de que ustedes reclutan, veo muchos jóvenes ya en este momento participando de Guardianes de la Democracia. ¿Cuál es el fin principal del movimiento? Nosotros queremos sobre todo proteger ese proceso electoral y una forma tangible que encontramos en el 2020 de esa participación es protegiendo el voto. Nuestro sistema electoral, dentro de las debilidades que lo conforman, hay una muy significativa y es el hecho de que el momento del conteo de los votos es secreto. Ahí la ciudadanía... El escrutinio. El escrutinio, exactamente. Nosotros, durante el día, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, los recintos están abiertos, la gente se da vuelta, los medios de comunicación dan vuelta en el área. Pero desde que dan las 5 de la tarde, todo el mundo, todas las personas que no estén acreditadas deben salir de los recintos se cierran y solamente las personas acreditadas por la Junta o delegados políticos tienen acceso a ese y son parte del proceso del escrutinio. Y ya nuestra transparencia arranca cuando las actas ya han sido levantadas, cuando ya las actas han sido digitadas, se transmiten a la Junta y ahí es que comienza la transparencia en nuestro sistema. Pero eso da cabida a que se cometan errores, o sea, a veces son errores humanos, a veces son errores a partir de la dinámica, del cansancio, errores técnicos, pero también sabemos que culturalmente hay muchas discrepancias en las actas que se crean también con intención. Entonces, por lo poco transparente que es ese proceso, hay mucha cabida para esas discrepancias y esas diferencias entre la voluntad de la gente que se expresó en la urna y el resultado que nosotros vemos al final en el acta. El movimiento surge, por lo que me dices, del 2020 y para ustedes entonces tener presencia dentro de los recintos electorales, ¿qué han tenido que hacer entonces? Porque entiendo que desde la Junta Central, desde la Junta Electoral, ustedes no pueden estar acreditados como guardianes de la democracia. No, sí, nosotros asumimos la figura de delegados políticos, que es la figura que legalmente puede estar ahí. Lo que pasa es que culturalmente esa figura empieza con o sea, tiene un fin loable en su inicio, porque claro, los delegados políticos tienen interés en este proceso electoral, entonces es una forma de que tengan personas que estén velando porque ese proceso que afecta directamente sus intereses se haga bien. O sea, esa es como la génesis de la figura. Sí, sí. Lo que pasa es que culturalmente esa figura es una figura muy relacionada con el dinero, entonces a veces te pagan mucho dinero para que tú hagas el trabajo, pero además para que tú influyas un poquito, para proteger los intereses de quien te pone ahí. Hay veces que simplemente te dan un dinero y tú haces el trabajo, pero tú te limitas solamente a defender el interés de esa persona o de ese partido que te puso, o simplemente tú estás ahí, esperas el acta, pero no hace un compromiso real con el acta. O sea, no defiende el voto. Exactamente. ¿Cómo se asume? Se asume como que es para defender el interés solamente de la persona que te invitó, que te contrató para estar ahí. Y entonces eso es muy delicado porque ahora nosotros tenemos 34 partidos, por ejemplo. Sí. Entonces, por lo general, hay, representación de 3 partidos. Entonces, por esa cultura de que se entiende de que solamente los partidos que tienen representación tienen una defensa ahí. Sí. Entonces, el resto de los 32 partidos queda, digamos, desalmado. Y es común que muchos de esos partidos por mesa saquen 2 o 3 votos, 10 en promedio. Entonces, se ha creado esa cultura como que inocentemente, como que pareciera inocente de que esos 2 o 3 votos no se vean reflejados. Pero además, y es lo que nosotros aspiramos a que se entienda, que quitarle 2 o 3 votos, entre comillas, a un partido, es realmente quitárselo a la persona que lo depositó. Entonces hay como, es una manera, eso es muy importante que se resalte, porque a veces la gente piensa que es al partido. Exacto. Que no es, por ejemplo, yo que fui a ejercer mi derecho y por alguna u X razón no me contabilizaron
Me lo están quitando a mí, tienes razón. Exactamente, entonces hay que como subsanar esa visión que tenemos de qué es lo que significa contar los votos bien. Ujú. Es protegerle el voto a la gente que lo echó. Claro. Es eso. Entonces, ahí influyen muchas cosas. Hemos visto gente también que llega con muy buena intención, pero al final, por el mismo cansancio, dicen, pues también, déjalo así. Como también decidan, Wow. aunque tienen toda la intención. Entonces, por eso yo, y en las capacitaciones, yo les digo, oye, nuestro trabajo es, además de tener la información, que eso pasa, y es una debilidad que tenemos también, la capacitación de quienes van a hacer ese trabajo se debe robustecer, se debe fortalecer, porque se ve mucha deficiencia en la capacidad que se tiene para llevar a cabo el proceso, con detallitos. La Junta saca muchas resoluciones constantemente, Sí. entonces se ven como esas deficiencias. Pero yo le digo, además de tener la información, de tener la información de cómo hacer el proceso bien, es también poner la energía. Que cuando ya el secretario se está confundiendo, contando la boleta, es decirle, no te preocupes, que estamos aquí, lo vamos a contar, yo te lo voy a estar contando en Es voz como alta también contigo. para mantener el entusiasmo. Sí, 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 porque es que de dentro del verdad que es proceso. difícil, exactamente. Sí. Entonces, muchas veces, de verdad, es hasta como tu mismo cansancio, la misma Claro, situación claro. que hace que te traicione tu compromiso. Tú mencionabas ahorita el tema del clientelismo político, o sea, hablabas de dinero y de que quizás muchos de los intereses marcados que tienen algunos delegados es por el dinero. En las experiencias que has tenido, ¿qué opinión te merece esa dinámica que es cultural, lamentablemente en la República Dominicana? El clientelismo incluso se ve muchísimo fuera de los recintos electorales, dentro de los recintos electorales. ¿Qué tal has visto en los procesos que has participado? Sí, pero vamos a separar, porque yo te decía el dinero como del pago que te dan Ok. para hacer el trabajo de delegado, que es diferente. La parte del clientelismo que tú mencionas me parece horrenda, o sea, necesitamos un mecanismo más fuerte para combatirlo. En febrero eso fue muy fuerte. Y sí, o sea, necesitamos también una Junta Central mucho más empoderada para combatir ese clientelismo que, mira, cualquier ciudadano que fue a ¿Lo votar vio? en febrero lo vio. Sí, no se necesita tener mucha educación electoral ni cívica para visibilizar lo que se estaba dando en ese momento. Entonces sí, tenemos muchas oportunidades de mejora en ese aspecto. Y lo otro que yo decía del pago a los delegados, Sí, que, ¿sabes? También por el país en el que vivimos y la realidad que tenemos, es completamente entendible. O sea, es un trabajo largo, es un trabajo arduo y es entendible como algunas personas que tienen la necesidad y eso es válido. Lo que pasa es que el error es cuando el compromiso se asume poniendo primero el dinero y no el trabajo en sí que vamos a hacer. Cuando tú lo haces primero por el dinero que te van a pagar y no por el compromiso que tú tienes con el proceso que tú vas a llevar a cabo, que es acompañar en el conteo de votos de la ciudadanía. Entonces ahí es que se desvirtúa un poquito. Porque entonces, si el dinero está primero, tú haces lo mínimo que te va a hacer ganar ese dinero, entonces se pierde un poquito la parte del compromiso y del trabajo que tú estás haciendo. quedándonos un poco en la Junta, ya han participado ustedes como observadores de escrutinio, han participado en procesos electorales. Luego de que ustedes pues obtienen hallazgos de cosas que no están bien, que ustedes ven, ustedes han remitido esas cosas a la Junta, la han denunciado, han hecho informes. ¿Qué medidas han tomado ya después de las elecciones para tratar por lo menos de apaciguar ese tipo de cosas? Sí, después del proceso del 2020, rendimos un informe ante la Junta Central Electoral con algunas diferentes sugerencias que teníamos sobre el proceso. Ahí se ¿Cómo habla cuáles? ahí se habla de lo que yo te mencionaba, de robustecer la capacitación técnica de los funcionarios de mesa. También se habla de lo que te mencionaba, de la dificultad que nosotros tenemos para participar. La Junta como Órgano. órgano que, exacto, que
que rige las elecciones debe crear más espacios, por ejemplo, de educación electoral, espacios de comunicación masiva, en el momento de la convocatoria para los funcionarios de mesa, que sea más amplia la convocatoria. También hay un punto en el que sugerimos puntualmente que la Junta haga acuerdos con universidades. Sí, entonces, sería bueno. Con universidades, primero se incentiva la participación de la juventud desde la ciudadanía y desde temprano comienzan a conocer esos procesos y no tienen que esperar como nosotros a que pase algo como en el 2020. También esa juventud, dependiendo de su carrera, se puede involucrar en diferentes mejoramientos del proceso. También hay un asunto con las boletas, que tenemos aquí unos ejemplos. Sí. La boleta también tiene formas de mejorarse en su diseño, y sería muy valioso que la Junta pueda usar a las universidades como canal para llegar a esa juventud que es apática a estos procesos, que no tiene la información. Bastante. Y que desde temprana edad puede comenzar a involucrarse. O sea, imagínate que todos los primeros vocales de las mesas, o el segundo vocal, que es el que te recibe, en cada colegio, sea un estudiante de término de la universidad o algo así, sea un pase de entrada para conocer el proceso. Eso es... Sería grandioso. Sí. Primero porque, ¿verdad? Nosotros los jóvenes tenemos muchas más habilidades, quizás capacidades, y eso pudiera realmente agilizar, de cierto modo, el proceso. Tocamos el tema de los jóvenes, y en mi caso es sensible el tema de la juventud y la política, porque soy parte de un círculo de amigos en donde escasamente hablamos de política. Curiosamente, hace una semana nos reunimos y sí llegó el tema a la mesa, pero ya porque estamos realmente sí. A unos pocos días de las elecciones. Tú, que ya también has participado, que estás liderando un movimiento, ¿verdaderamente ha habido un cambio en estos meses de quizás ese interés de los jóvenes que se involucren en este proceso electoral? Bueno, yo que me comencé a involucrar en el 2020, a partir de ese sentimiento de la cancelación de las elecciones, la verdad es que yo veo la diferencia entre el 2020 y ahora, porque como ahora tenemos unos años en relativa tranquilidad, se siente como esa tranquilidad ha influido un poquito en la apatía. Pero al mismo tiempo que te digo eso, también cuando me siento con gente y le explico, y me tomo mi tiempo, así, 10 minutos explicándole todo, cómo es el proceso, y yo noto su cambio de actitud y su interés, y me doy cuenta que realmente esa apatía no es una apatía natural por falta de interés real, es simplemente desconocimiento. O sea, a alguien el domingo yo me mandé un mensaje de voz porque le había mandado la información, como explicándole más o menos el proceso, y ella me dijo, wow, Julia, o sea, yo tengo 3 elecciones votando y yo nunca me imaginé que eso pasaba así. Claro que sí, cuenta conmigo. ¿Cuándo es la capacitación? Sí. Entonces, como que pasa ambas cosas. Entonces, por eso también es que es importante involucrar a la juventud, por ejemplo, desde las universidades, porque muchas veces esa falta de participación es simplemente falta de conocimiento. Entonces, nos corresponde educar en ese sentido. Tampoco es su culpa. En febrero tuvimos la ley prevé personas mayores y con algún tipo de discapacidad para que tengan un voto asistido. Sí, sí. Pero la Junta, de hecho, tiene un plan piloto para ese tipo de personas. Exacto, para personas que no se puedan desplazar. Que me enteré que solamente en Santo Domingo y el distrito, todavía en Santiago, no le han traído el plan piloto. Sí, eso se está estrenando, es muy loable, sí, muy positivo la iniciativa, pero lo que te quería comentar, eso está previsto, pero en febrero nosotros tuvimos una gran cantidad de personas en diferentes mesas que necesitaron asistencia, pero era porque eran demasiado jóvenes, eran primeros votantes y no sabían qué hacer. Y era que genuinamente no sabían qué hacer. Y yo en las capacitaciones lo menciono para que tengan previsto como, mira, esto no está previsto en la ley, pero en la realidad sí. Y 2 personas ya me han dicho, es verdad, Julia, a mí me pasó eso en febrero y yo tenía mucha vergüenza porque que de verdad yo no sabía qué hacer y no sabía cómo moverme. Ay, Dios mío. Sí, entonces, exacto, entonces... Sí, porque nosotros no estamos aprendiendo a hacer esto en el colegio y en las universidades, o sea... Bueno, pues ya que hemos hablado tanto del proceso, precisamente vamos a explicarle un poquito a esa gente y a esta comunidad de Cultura Política Podcast, cómo es ese proceso desde el inicio de las elecciones, porque de verdad he escuchado gente que me dicen, yo me he puesto nerviosa
luego de que tengo la boleta en mano, me he puesto nerviosa y no encuentro ni siquiera a mi candidato. Vamos tú como experta, vamos a aplicarlo un poco. Ok, miren, las elecciones están abiertas para el público en general de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Lo primero que tienen que hacer es ver el reverso de su cédula. Ahí tiene una información con su recinto donde van a votar, que es el lugar, como el espacio físico donde votan, y el número de colegio. El número de colegio es lo que nosotros conocemos popularmente como las mesas, y ahí específicamente donde tú tienes permiso de votar. Cuando tú lo ubicas, te diriges allá el día de las elecciones, presentas tu cédula, ese es el segundo vocal que te recibe a la entrada del colegio, luego revisan el padrón. Una vez, quien no aparezca en ese padrón de ese colegio no puede votar. Tú tienes tienes permiso de votar específicamente en el colegio donde aparezcas en el padrón. Una vez confirman que tú puedes votar en ese colegio, te van a entregar 3 boletas. Si quieren la pueden ver aquí. En esta ocasión tenemos 3 boletas. Una es la presidencial, que se ve así, horizontal. Y tenemos también, mira aquí, tenemos aquí también la senatorial. Estas 2 son las más sencillitas de llenar, son nuestras boletas uninominales. Son menos los candidatos. Sí, eso significa que por cada partido hay solamente un candidato. Y la tercera boleta que te van a entregar es la boleta D, que es de diputaciones. Esta es la que es un poquito más complicada porque a eso se le conoce como plurinominal. Por cada partido, eso varía por el territorio. Hay algunos que tienen 2, 4, 6, 8 candidatos a diputados. Esto depende de la densidad poblacional de cada territorio. En Santiago, el distrito, por ejemplo, en Santo Domingo, suelen ser muy surtidas de muchos candidatos por las distintas circunscripciones que tienen. Sí, aquí nosotros tenemos en la 1, en nuestra circunscripción más grande, tiene 8 candidatos. Sí. Entonces, importante es que cuando reciban sus boletas, las 3 deben estar firmadas y selladas por el presidente en 2 esquinas. O sea que en total, en sus 3... O sea, ¿por delante, Julia? Por detrás, perdón. Por detrás Okay. Van a tener en 2 esquinas opuestas un sello y la firma del presidente. Esto... Si no está así, no es válido mi voto. No es válido, exactamente. Okay. Es el primer indicio de que una boleta sea válida. Importante de paso también asegurarse de que sus boletas no tengan ningún tipo de marca en el momento de que se le entreguen. Una vez se le entreguen, ustedes van a la caseta de votación a llenarlas. Cosas que tienen que tener en cuenta: tratar de no llenarlas, no apoyarla una arriba de otra al momento de llenarlas, porque si marcan muy fuerte con el marcador, se puede manchar la que está abajo, exactamente. Para los ¿Cómo votos, votar? Exactamente, vamos allá a los votos válidos. Sí, Miren, importante, no le pueden escribir nada a su boleta para que sea válido. No pueden decir el que está aquí. Hay gente que dice ninguno. Sí, también. Va y vota, hace una fila para escribir ninguno. Sí, wow. Pero hay gente que desea votar y pone una flechita y dice eso no se debe. Las marcas ideales son un signo de más, una línea horizontal, una línea vertical o una X. Sí es importante hacer un esfuerzo para que su marca solo esté sobre la carita de su candidato o sobre el partido de su candidato de preferencia. Qué bueno que tú lo digas porque, en este proceso también hay partidos que llevan alianzas. Por ejemplo, el partido del oficialismo tiene 22 partidos aliados. O sea, en el caso presidencial, Luis Abinader va a salir en 22 partidos. ¿Eso es válido que marquemos en 2 partidos diferentes? Mientras los partidos vayan aliados, es válido que marquen más de uno. Okay. Mientras vayan aliados. Entonces, ese voto no se va a contar 21 veces. Si tú lo marcas 21 veces, se cuenta solamente una vez y se le suma al partido que encabeza la alianza. Ok, es decir, que si usted quería votar por un partido alternativo o minoritario y marcó el mayoritario y el alternativo, le va a contar el voto al mayoritario. Exactamente. Entonces, y esto es importante, mientras se haga solamente una marca en un solo partido, ese voto se le aplica a ese partido solamente. Claro. Eso es un error que se comete muchas veces en mesa, que se asume de que si hay una marca en un partido que va aliado,
ese voto se le va a asumir, se le va a subir al partido que encabeza la alianza, pero esto es incorrecto. Se le debe marcar al partido en el que se marcó, si es solamente uno. Bien. Ya luego entonces de que marcamos con X, cruz, o una línea horizontal o un signo de más o una línea vertical. Nosotros doblamos las boletas en 4. Las doblamos aquí, sí. De modo de que el sello y la firma quede afuera de alguno de los dos lados. Y eso se cumple. Sí, por eso que se firma y se sella 2 veces. Para que independientemente al lado que tú la dobles, siempre quede afuera. Y ya luego tú te diriges a las urnas. Van a haber 3 urnas con letras grandotas. Una P de presidente, una S de senador y una D de diputados. Y una vez una vez se depositan en las urnas, sí, ya tú puedes ir donde la secretaria a firmar y a entintarte el dedo. Entonces, en teoría sí, o sea, el proceso es bastante sencillo, pero como tú dices, se puede crear incertidumbre. Hay un asunto y la gente tiene que estar consciente de que aquí la boleta D, además de que es grande, la tinta muchas veces, o sea, si la iluminación del recinto no es idónea, los recuadros son más pequeñitos. Los recuadros son muy pequeños, es sumamente difícil ver el nombre de los candidatos. La recomendación es, todos los partidos tienen una numeración. De hecho, así que se cuentan los votos. O sea, los partidos tienen un orden y tienen una numeración arriba. Si ustedes van a votar si ustedes ya tienen elegido el partido por el que van a votar y el candidato por el que van a votar, la recomendación es que antes de las elecciones conozcan el número de ese partido. Sí, entonces pueden ubicar exactamente el número del partido y el número de casilla del candidato también. Sí, por algún motivo o razón en el momento yo daño mi boleta electoral, ¿tengo derecho a otra boleta o ya no puedo votar? Sí, claro que sí. Si tú estás en la caseta y marcas mal tu boleta, una de tus boletas, puedes dirigirte, o sea, quedarte en la caseta, informarle al presidente que tú necesitas una boleta nueva. El procedimiento es que tú hagas una anulación clara y evidente, que puede ser una línea atravesando toda la boleta para que quede explícitamente nula, solicitar una nueva, esa que tú anulaste se dobla en 4 igual y ellos la guardan en un sobre de boletas dañadas. Eso también consta en acta, porque al final quienes cuentan los votos hacen un cuadro matemático de las boletas que llegaron nuevas versus la cantidad de gente que vino versus los votos. O sea, y ese cuadro matemático tiene que dar exacto. Entonces, si tú usas una boleta nueva, eso simplemente se tiene que contabilizar de esa manera. Julia, como pasan tantas cosas en ese proceso, y lo sé porque, o sea, uno se imagina tantas cosas y también escucha muchos comentarios de gente que va y vota. El tema de los nervios ya lo mencionamos, pero también la premura. Otra de las cosas a resaltar es quizás el estrés que yo entiendo que tienen los que trabajan en las mesas, los que te dirigen a los colegios electorales, porque quizás no tienen cierta capacidad de servicio o de comunicación. Pero fuera de ese tipo de cosas, ¿cuáles anécdotas nos puedes contar que te ha pasado para que nosotros podamos como enriquecernos y tener pendiente en dado caso? Bueno, fuera de eso, mire, algo importante que vimos mucho en febrero es que, por ejemplo, en la caseta de votación tú no puedes usar tu celular. Porque eso es una práctica común también, de que tú le tomes la foto al voto que hiciste y en caso de que fue un voto comprado, esa es tu prueba. Toman también votando. Esa sí es permitido mientras tú pidas permiso. Pero lo que quería decir es que es en la caseta que según la ley no se puede utilizar el celular. Pero en nuestro territorio, en diferentes recintos, y esto varía muchísimo de territorio a territorio y de recinto a recinto, hay recintos en lo que al espacio no te quieren dejar entrar con el celular. Y lo vivimos en febrero. A mí, por ejemplo, me quitaron el celular para yo entrar al colegio electoral, o sea, a la escuela, el plantel. Al recinto. Sí. Esto en la ley no está. O sea, eso no está en la ilegal. Ley. Estaré atenta este año. Exacto. Entonces hay mucha gente que no lo sabe y hay gente que se abstiene a votar y me dice, pero es que si yo no tengo con quién dejar el celular, yo simplemente no voto. Recintos en los que no dejaban entrar a los niños, pero según la ley los niños pueden entrar también. Si alguien no tiene con quién dejarlos, tiene que tener derecho. Sí es verdad que se pueden quedar afuera, o sea, en la mesa, en el colegio, que no entren a la caseta, pero según la ley pueden entrar.
La ley no tiene nada previsto en cuanto a la vestimenta de las personas cuando van a votar. Y esto es una anécdota personal. El 18 de febrero yo tenía unos pantalones cortos. Yo no trabajé en mesa como tal, sino que como estaba coordinando, visité diferentes recintos y solamente en uno de ellos no me querían dejar entrar por los pantalones. Pero yo que tengo la información, yo no dejé. Entonces yo le dije, no, mira, o sea, yo sé que... Y él me dijo, no, es que no estamos dejando entrar con los pantalones cortos. Y yo, sí, pero es una decisión arbitraria que ustedes han tomado. Están violando entonces exactamente. Y yo me quedé ahí, hablé con él un buen rato hasta que me dejó entrar. Ya. Pero que eso afecta mucho el voto de la gente. Y esas son como las cositas que si la gente no tiene la información clara, puede fácilmente incidir incidir en el hecho de que ejerzan su voto. Fuera de eso hay que estar pendiente. Tal vez mucha gente no conociendo la ley electoral no está consciente de que todas las personas que vemos ahí promocionando un candidato, eso también es ilegal y es importante que la gente lo sepa. Los baberos, los famosos baberos que están ahí como para incidir a la gente indecisa. Es importante estar alerta a eso y tal vez hay una de nuestras victorias en febrero, porque en febrero se subió mucho, no logramos que la policía municipal se encargara de todo eso donde lo vimos en los recintos, pero hubo un recinto en específico que la carpa estaba justo en la entrada del recinto. Wow. Entonces, lo que sí logramos fue que les exigieran que la movieran. Y la movieran hacia como más o menos media cuadra, que era a la esquina. Tengo entendido que por ley es alrededor de 50 metros del recinto, 50 o 100 metros, para que no exista como propaganda política. Tengo entendido. O sea, sí, pero campaña como tal y no se debe hacer exactamente. La campaña cierra ahora el jueves a medianoche. Sí. Julia, ¿cómo están preparando los equipos de Guardianes de la Democracia para este próximo domingo? Estamos súper bien, súper entusiasmados. Lo que te comentaba fuera del aire, la gente ya está en elecciones, entonces eso ha aumentado la capacidad. Anoche precisamente teníamos aquí una capacitación presencial que la hicimos mixta y presencial tuvimos 11 personas y por Meet más de 40 que se conectaron. Ya la gente está sumamente conectada con este proceso, exactamente. Y nada, nosotros nos estamos preparando los kits. Nosotros nos encargamos de mandarle desayuno, merienda, el almuerzo y todo lo que las personas que estén en mesa necesitan. Estamos preparando esa parte. Y por supuesto, capacitando intensamente a toda la gente que se está sumando en estos días. Esos recursos, Julia, de ese movimiento, ¿de dónde salen? Porque la realidad es que, como dices, hay una logística que se necesita para la movilización, para la estadía. Cuéntame. Bueno, pero tú sabes, porque nosotros necesitamos también las acreditaciones. Sí. Entonces, si hay candidaturas que deciden apoyarnos, nos apoyan también en cuanto a recursos. Lo que pasa es que, entonces nos apoyan en ese sentido. Lo que pasa es que no cualquier candidatura está dispuesta a apoyarnos de esta manera porque... muchas candidaturas quieren... no van a estar parcializados. Exactamente. Entonces, sí, lo que hay que lograr, y eso es lo que queremos, que se logre que se entienda que si se defiende el voto de esta manera, al final le conviene a todo el mundo. Claro. Entonces, eso es como parte del cambio de mentalidad que tenemos que queremos construir, exactamente. Así es. Bueno, Julia, gracias por venir, por instruirnos, por aclararnos dudas. Yo creo que de verdad el movimiento Guardianes de la Democracia pues es positivo para estos torneos electorales. Nosotros tenemos una democracia ahí a veces muy fuerte, pero con algunas sombras, que es importante que movimientos como estos estén presentes para que podamos entonces tratar de cambiar y de mejorar en ese aspecto. Aprovecha nuestro espacio para que invites a la gente a votar este próximo 19 de mayo. Sí, como decíamos ahorita, esto es nuestro. Parte de lo que necesitamos es que nos involucremos, no creamos que esto es un proceso paralelo a nosotros, las elecciones es de cada uno de los dominicanos. Entonces les invito a que ejerzan su derecho, que se informen, chulísimo que nosotros tenemos redes sociales ahora, con eso también de ubicar a sus candidatos, todos los candidatos tienen ya sus tutoriales en sus redes de cómo encontrarles en las boletas. Busquen qué ofrecen, elijan a su candidato, aprendan cómo votar por ellos, revisen su cédula, sepan dónde tienen que votar y ejerzan su voto en alegría. Porque realmente lo que decía, o sea, hemos vivido,
toda una generación que no ha vivido lo que era antes cuando no se podía ejercer este voto. Así que ya que lo tenemos, vamos a ejercerlo en alegría. ¿Hay tiempo todavía para ser parte de Guardianes de la Democracia? Sí, claro que sí. ¿Dónde podemos encontrarles? Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Guardianes de la Democracia RD, y ahí está un acceso a un formulario en el que nos dejan sus nombres, su número de teléfono y su correo, y ahí les contactamos para convocarles a las capacitaciones. Qué bien, bueno, gracias Julia Hernández, coordinadora de Guardianes de la Democracia en Santiago. Ya le dejo sus redes sociales y anímense, porque realmente ser parte de esta fiesta de la democracia pues es bastante gratificante y satisfactorio. Hasta aquí nuestro episodio del día de hoy en Cultura Política Podcast. Ustedes síganos a través de las redes sociales y siempre estén conectados con nosotros. Bye bye.